piden debe ser porque están acostumbrados. No les digo que todavía no ha sucedido, pero estoy seguro que va a suceder. Porque es que sucede. Hacen trabajos cuando no les falta, en alguna materia en que trabajo. Me llama la atención, no soy el único docente que tiene esa actividad. Ya, continuemos. Este año espero que no suceda eso, no se les ocurra pedir trabajo. Hemos terminado lo que es lo básico de la historia clínica. Ya más o menos entienden cómo se va a hacer y confeccionar la historia clínica. Ahora comencemos a ver cómo vamos a ir paso a paso construyendo. Comenzamos con los signos y síntomas generales. ¿Y en qué parte de la historia clínica? Más que todo para comenzar a desarrollar nuestra historia de la enfermedad. ¿Qué era la historia de la enfermedad? Historia de la enfermedad. ¿Qué es la historia de la enfermedad? A ver, usted debe saber con seguridad qué es historia de la enfermedad. Una narración precisa y un orden cronológico de lo que padece el paciente. Ya, la falla que tuvo es, está bien detallado todo, pero es de la enfermedad, no es antes de la enfermedad. Antes de la enfermedad, ¿en qué parte va a entrar? ¿En qué parte de la historia clínica? Antecedentes. Ya. Lo único que podemos mencionar de antecedentes, yo les sugiero que ni siquiera pongan el antecedente de la enfermedad, pero si van a mencionar, si es directamente relacionado, pero ni siquiera se escribe, solamente se menciona. Pero si hay intoxicación alimentaria, sí, ¿no? Por ejemplo, si el paciente al mediodía va comiendo una ensalada con pollo y a las 4 horas está presentando síntomas característicos de una bacteria o un virus, sí. Pero ya es parte, en ese tiempo, si se da cuenta en ese tiempo, ya es parte de la enfermedad. Está bien, listo. Buena pregunta, pero es parte de la enfermedad. Lo que puede iniciar ahí, ¿cómo iniciaría el relato? Hasta una buena pregunta, ¿cómo iniciarían ese relato de ese paciente en específico? Lo escribe primeramente a él. No, en algo tiene razón, pero ¿cómo podríamos mencionar para que esté bien especificado? Cuadro clínico de cuándo empezaron los síntomas. Vamos a ponernos que haya empezado en la mañana, a las 7 de la mañana, los síntomas, y haya cenado su pollito. Y probablemente, porque el pollito, ¿qué probabilidad tiene que tenga alguna bacteria? Staphylococcus probablemente, ¿no? Porque no lo estaba adecuado. Entonces, 7 de la mañana empieza y ahora le estamos haciendo el cuadro clínico, la historia de la enfermedad actual. Y pónganse que desde las 7 de la mañana comenzó ¿con qué empezaría ese paciente? ¿Qué más? Las distintas palabras que vamos a ver hoy, pero está bien. ¿Qué es cólico, sabes? El dolor que se presenta. Eso, muy bien. Ya, entonces, cuadro clínico desde las 7, 8, 9, 10, 11, 6 horas más o menos. Cuadro clínico de 6 horas de evolución, que inicia con qué empezaba el cuadro. Ya con náuseas. Las náuseas las describimos. Sí. ¿Y a qué podemos describir esas náuseas? ¿Qué le preguntaríamos al paciente? Antes de comer, después de comer. Ya, en este caso habrá comido. No sabemos, ¿no? Pero vamos a imaginar, estamos inventando el paciente que ya no ha comido, está con náuseas, despierta con náuseas. Con náuseas matutinas, podemos poner. Sin ingesta de alimentación. ¿Llegan al vómito o no? Vamos a imaginar que llegan al vómito en repetidas ocasiones, más de 3, más de 5 veces. ¿Qué tipo de vómito hay que describir? ¿Qué tipo de vómito? Explosivo no es muy buena idea para el padre. El vómito explosivo, por si acaso, ¿en qué patología se ve? Le llamamos vómito de escopeta. No se ven las infecciones. ¿El embarazo? ¿El embarazo? No. ¿Cuando está en gestación? El vómito explosivo, así, hasta el techo llega el vómito. Ah, De verdad que llega hasta el techo. Ese vómito explosivo lo usamos para patologías neurológicas. Tumor cerebral es posible, pero normalmente el crecimiento no es tan rápido. Pero en eventos neurológicos, una meningitis, una encefalitis,
un traumatismo craneoencefálico, hipertensión intracraneana, el tumor tal vez ya ha hecho edema. Pero patologías neurológicas en general, eso produce vómitos explosivos del techo. Ni siquiera viene con una orden, directamente está con vómito. ¿Ah? Por la hipertensión intracraneana. Eso aumenta de golpe y es una sensación inminente que va directo al centro del vómito. Ya. ¿Qué más? Eso de escopeta. Cuadro clínico de 7 horas de evolución, hemos dicho que. ¿Cuántas horas dijimos? 6 horas de evolución, que inicia con náuseas sin ingesta alimentaria, que llegan a vómito en repetidas ocasiones, de tipo, ¿qué ha vomitado? Con contenido alimenticio, que no debería haber esa hora, ¿no? ¿Por qué no debería haber? Y si no comió desde anoche, ¿cuántas horas ha pasado? ¿Cuántas horas la comida está en el estómago? Biología, ¿no? 6, Más o menos, de 2 a 4 horas, dicen. 3 puede ir 3 horas. perfectamente. Y luego de eso, ¿dónde debería estar la comida? Ya, y eso se puede vomitar. Es más complicado, ¿no? ¿Qué tendría que haber para que yo vomite después de tantas horas? Un golpe fuerte. Tal vez un síndrome pilórico, alguna obstrucción. No digo que no vaya a haber nunca, pero cuando encuentran ese tipo de vómitos después de tantas horas de no haber comido, como que sospechen que algo no está bien, que hay alguna obstrucción. Pero sí podría vomitar, ¿qué? Bilis. Mucho líquido. O bilis podría vomitar, también podría vomitar. Contenido acuoso puede ser perfectamente. ¿Ya? ¿Qué más podríamos relatar de este cuadro clínico? El dolor abdominal si quieren. ¿Qué más? ¿Algo más? Deberíamos preguntarle si ha tenido fiebre, aunque no nos diga el paciente. ¿Ya? En una intoxicación alimentaria habrá fiebre. Sí, Una intoxicación no, pero en una infección, porque Shigella ya es una bacteria oxigénica, digamos, ya es una bacteria. Ahí podría haber. ¿Qué más? Diarrea. Y preguntamos si no es obligatorio que haya diarrea. ¿Y la diarrea cómo la describimos? Primero, diarrea no le vamos a decir. Después le vamos a decir deposiciones líquidas, eso, de gran intensidad, escasa intensidad, en cuántas oportunidades, de qué consistencia, todo eso. Y ahí podemos mencionar lo que decía la doctora, o podemos iniciar el cuadro clínico de 6 horas de evolución con antecedente de haber consumido alimentos de dudosa procedencia. Inicia con cuadro clínico de bla, 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 algo así. No sé si les queda claro. ¿Ya? O pueden poner al final con antecedente, pero para no romper la cronología, puedes iniciar comió algo. ¿Dudas sobre eso? Así vamos a ir practicando de tanto en tanto algún cuadro clínico. A ver, signos y síntomas generales. ¿Avanzar no? Dolor. Dolor es lo que más va a llevar al paciente a ser atendido al médico. Porque muchos pacientes, si no les duele, si las dolencias no son tan intensas, prefieren resolver en casa, prefieren esperar, y es lógico, ¿no? Porque ir hasta el médico siempre es una molestia, peor si necesito también. Es uno de los síntomas que se observan con más frecuencia en la práctica clínica, es considerado una señal universal de enfermedad y constituye el motivo de consulta más común para el médico. Todos los individuos, todos, aunque sean los más saludables, a algún momento de la vida han tenido dolor. Para el médico el dolor encierra diversos significados. ¿Y por qué todos los individuos han sentido dolor? Es obligatorio que siempre nos duela algo. Tan malo es el dolor, pero ¿por qué nos tiene que doler? ¿A alguien no le ha dolido nada nunca? ¿Alguna vez te ha dolido algo? ¿Para qué sirve el dolor? Para identificar. Nos estamos protegiendo de cosas. Cuando no hay dolor, malas cosas suceden. ¿Algún ejemplo de un paciente que no le duela? Tiene un síndrome. El pie diabético, por ejemplo. Hay una alteración neurológica que hace que esas terminaciones sensitivas no lleven el dolor como se debe. Y como no duele, ¿qué les pasa a esos pacientes con pie diabético? No se percatan de que tienen alguna herida. Se lastiman y no se dan cuenta que se están lastimando. Incluso están con heridas sangrando y no se han dado cuenta. Entonces, ¿qué va a suceder si no se dan cuenta? Lo que sea que les está lastimando, va a seguir machacando, machacando y va a lastimar más. Una pequeña costura del zapato puede provocar una úlcera grande en un diabético por ese motivo. Entonces, el dolor nos protege, nos advierte que algo no está yendo. Para el médico, el dolor encierra diversos significados. Es una advertencia sobre una lesión que amenaza la integridad de nuestro organismo.
también es un síntoma y es un objetivo para tratar. No es suficiente decir, ya le duele y le cuento que le duele porque tiene apendicitis. No, hay que darle una solución. Y a todos los pacientes que les duele les vamos a hacer pasar el dolor. Vamos a dar analgésicos para que estén mejor. Deberíamos, ¿no? Pero no. ¿Conocen alguna excepción de no les podemos dar analgésicos? ¿Por qué quiero que les duele? Está bien. Pero digo, cuando la persona se automedica con analgésicos. No hablamos de automedicación. Nosotros le vamos a dar analgésicos. Apendicitis, está bien el ejemplo. ¿Por qué? Puede hacer una pregunta. O sea, si le damos analgésico, va a hacer peritonitis. Si no lo opera, va. ¿Y si la apendicitis? Está muy bien tu ejemplo, pero le falta algo más. ¿Ah? Pero ese equipo que te da, que te corrige ¿Por qué no vamos a dejar que le duela? Hay que darle algo para que no duela. Porque en el caso de la apendicitis puede empeorar y puede reventar, entonces necesitamos estar conscientes de que le siga de alguna forma doliendo para que si eso pasa, no es que queramos que le duela, Pero haría mal el evidentemente medicamento, no nos avisaría. ocultaría el dolor y no nos daríamos Ya cuenta. se está más cerca. Casi, ya casi. Coño. ¿Viste? Tienes que arriesgarte para ganar. No, pero esos son antibióticos, que no tienen ningún Disculpa, efecto en la- ¿tenés Son agüita tales días para como antibióticos. apoyar? Perdón. Es que no tiene agüita. ¿Saben qué es una apendicitis? ¿Qué es una apendicitis? Muchas gracias. ¿Por qué se produce la apendicitis? ¿Obstrucciones? Una obstrucción. Entonces, si es una obstrucción, ¿cuál es el problema? Causa inflamación. La inflamación. Y por una inflamación lo vamos a operar. Tienes Yo no razón. le damos un antiinflamatorio y ya, curado. Nunca se les ha inflamado nada. La garganta, no sé. Y les han sacado la garganta. Malestar en general, fiebre puede haber igual también. Pero y la fiebre le damos un paracetamol. Tantos medicamentos, pobrecito. Porque no superamos y solamente está Sí. inflamado. Es Al principio característico. está inflamado. ¿Y por qué se necrosa? ¿Por qué una inflamación se necrosaría? Me dijeron obstrucción, va muy bien. Se inflama, está muy bien. Presenta Y- vómitos. No les va a llegar información. ¿Qué se ha obstruido al final? Están yendo bien, pero hay falta algo. ¿Qué se ha obstruido? El apéndice, la luz del apéndice. ¿Con qué se suele obstruir? Han oído escuchar un coprolito, un áspero incluso. Cualquier cosa, una pepa de manzana, lo que quieras. Algo ha entrado ahí, se metió y obstruyó la luz del apéndice. Y esto tiene que ver con el oxígeno. Falta algo. Hipoxia cerebral. Está bien, pero falta algo falta en el camino. La luz del apéndice es un tubo el apéndice, no es un tubo, y aquí se obstruye, y aquí está el apéndice. Se empieza a inflamar. Si se inflama, ¿qué va a pasar? Va a obstruir Va a el... aumentar la presión Sí. dentro del apéndice, no del hueco, del apéndice, del tejido apendicular. Y si aumenta mucho la presión, ¿cómo le llega oxígeno al apéndice? ¿A través de qué? de la irrigación. ¿Ah? ¿De la sangre de qué? La que está en la Arteria, arteria. véanme. La arteria. Con presión. ¿Ah? No. Podría ser, me gusta ese pensamiento, pero en este caso no. Ahora les voy a explicar. Entonces, la arteria, pero ¿y la arteria qué tiene que ver con la luz del apéndice? Nada que ver. Pero está obstruyendo, es como que si estuvieran haciendo, este no es el término adecuado del torniquete, ahí el apéndice, ahí está apretado. Y el que maneja menos presión, tenemos la sangre arterial, la sangre venosa y el linfa, ¿no? El que maneja menos presión, que con poquita presión se va a arrancar, por decirlo así, para los vulgares, es la circulación linfática. Se obstruye la circulación linfática y se inflama más todavía. Y luego, ¿quién va a caer
cuando aumente más la presión dentro de esa pared de ese apéndice. Cae la circulación venosa. Entonces, si cae la circulación venosa, la sangre no puede volver, lo que va a provocar que se edematice más todavía. Y si se edematiza más, ahí ya estamos hablando como si fuera un torniquete más o menos. Y va a dejar de llegar la circulación arterial. Y finalmente, si no llega la circulación arterial, ¿qué le pasa a los tejidos? Se Necrosan, se mueren. Y un tejido necrosado es frágil. Y como dijeron en algún momento, hay bacterias ahí y las bacterias aerobias producen los gases. Y esos gases se empiezan a acumular, aumentan la presión dentro de ese apéndice que ya está muerto. Reviene, hace peritonitis. ¿Qué tiene que ver el analgésico? Ya. ¿Dónde es el dolor en la apéndice? Fosa ilíaca derecha. En el ilio derecho. ¿Cuántos han tenido dolor en fosa ilíaca derecha en su vida en este momento? Acuérdense. Apéndice no, por apéndice no. ¿Los han operado a todos? Y entonces, si el dolor es en fosa ilíaca derecha, no es tan fácil de estar seguro que es apendicitis. Porque muchas veces entran al quirófano y pues no era nada. Era nomás un gas. Y los han operado. Y salen ahí los apéndices en blanco, apendicectomía en blanco. Entonces, todos estuvieran sin apéndice. Tenemos que estar seguros. ¿Y por qué hace que sea difícil diagnosticar? Porque el apéndice no siempre está como lo conocemos. A veces hay anomalías anatómicas que hacen que esté por atrás, que sea más grande, que esté oculto por ahí, que hace que el dolor sea diferente, el dolor. Entonces, para que entre yo al quirófano tengo que estar seguro que es un apéndice. Y para estar seguro, ¿qué le hago? Anamnesis y examen físico. ¿Y quién tiene que decidir si eso es apendicitis o no? El cirujano, es el que va a operar. Entonces, como médico general, yo como médico clínico digo, esto debe ser una apendicitis. ¿Dónde está el cirujano? Pero el paciente se queja de dolor. ¿Y el dolor qué me va a decir que haga? Si le duele, pues le pongo un analgésico. Le va a dejar de doler. Va a venir el cirujano, le va a hacer las maniobras y ¿qué creen que va a pasar ya con analgésico? Lo que te digo. No va a sentir, no siente nada. Van a pasar las horas y revienta la mente. Bueno, para lavado intestinal. no tenía nada. No se dan analgésicos mientras no estén seguros que van a entrar aquí. No. Es para no ocultar y enmascarar el cuadro clínico hasta que lo valoren. Pero una vez que el cirujano decida, bueno, aunque no esté seguro, diga, pero vamos a entrar al quirófano. Alisten quirófano, llaman anestesiología. Le vamos a seguir dejando que le duela. Si ya va a entrar al quirófano, ahí hacen el analgésico. Entonces, no tiene mucho que ver con la enfermedad como tal, el analgésico, la apendicitis. Más es para que el cirujano tome la decisión. Una vez que ha tomado la decisión, ya no es porque espera, ponga el analgésico. No necesita que le duele. ¿Les quedó claro eso? Por eso es importante valorar el dolor. Bases neurofisiológicas del dolor. La organización neuroanatómica del sistema sensitivo del dolor tiene algunas claves para la evolución embriológica. No lo vamos a mencionar así a la rápida, porque no les pregunto yo fisiológico. Pero necesitamos entender algunos conceptos. A lo largo del desarrollo, el segmento de crecimiento arrastra consigo su inervación originada en cualquiera que sea su ubicación física. ¿Qué es eso? ¿Cómo se inicia el sistema nervioso en embrión? ¿Dónde está? Yo no me acuerdo. El tubo neural. Yo no me acuerdo tanto. Ustedes me van a recordar. Ese tubo neural es un tubo. ¿Y qué va a pasar con el tiempo? A modo que vayan formándose como capas. Cada capa va a tener una... Se va moviendo de un lado a otro. Incluso se tuerce en algunos lugares, no más que todo ahí en el abdomen. Y se estiran las fibras nerviosas hacia un lado. Tanto así que su médula espinal en este momento no tiene los nervios horizontales, ¿no? ¿Cómo están? Estirados, con trayecto descendente, oblicuo, ¿no es así? Porque no están en el lugar donde originalmente se formaron. Y eso va a provocar que algunos dolores no sean donde está el órgano que van a evaluar. Ojo con eso. Si me duele aquí, probablemente el problema no está aquí. El problema por ahí está por acá en realidad. Es por eso que en la apendicitis, ¿dónde duele al principio? Por ejemplo, duele la apendicitis de aquí y luego va
aunque no es por ese motivo, pero es uno de los ejemplos. El mejor ejemplo es el dolor de infarto de miocardio. ¿Dónde duele el infarto de miocardio? El brazo izquierdo. El brazo izquierdo, el corazón está aquí. Son dolores diferentes. Ahí así vamos entrando en esos motivos, ¿no? Vamos. Referidos diferentes. Dolores somáticos y dolores viscerales, si los clasificamos. Somáticos, cuya génesis está en las estructuras somíticas superficiales, que son piel y tejido celular subcutáneo, o profunda, huesos y articulaciones y músculos. Esto es mucho más sencillo, la localización es sencilla. Por ejemplo, un dolor articular en mi codo, es difícil que me duele en mi hombro, ¿no? Seguramente me dolerá en el codo nomás. Si mi dedo está inflamado, mi dedo nomás me duele. Entonces, el diagnóstico es muy sencillo. Pero tenemos este otro, los dolores viscerales. Cuando hablamos de viscerales, ¿a qué nos referimos? A las vísceras que tenemos en nuestro abdomen y en la caja torácica, cuya ubicación topográfica es más difusa y es más, ni siquiera vemos dónde están exactamente. Y por lo tanto es dificultoso reconocer el órgano de dónde procede ese dolor. La clasificación patológica, dolor somático, visceral, tenemos este otro, neuropático y dolor funcional o psicógeno. Somático está producido por la activación de los nociceptores de la piel, hueso y partes blandas, es un dolor agudo. ¿Qué significa agudo? ¿Qué aparece? Ojo bien localizado. Por ejemplo, un dolor de hueso, una artritis o dolores musculares. Muy sencillo. Visceral está ocasionado por activación de nociceptores, por infiltración, compresión, distensión. Porque estamos hablando de que estas vísceras muchas son huecas. ¿Qué vísceras huecas tenemos, por ejemplo, ahí? El estómago. Los intestinos, el estómago ya. Entonces las vísceras huecas, si se distienden, duele. Y la distensión de la víscera hueca produce el dolor tipo cólico. ¿Ya? También por tracción, isquemia de vísceras pélvicas, abdominales o torácicas. Se añade el espasmo de la musculatura lisa de las vísceras huecas. Se trata de un dolor pobremente localizado, descrito a menudo como profundo y opresivo, con la excepción del dolor ulceroso duodenal, que es fácil de localizar con el tiempo. Y además, ¿qué más tenemos ahí que pueda doler? Tenemos el peritoneo en el caso del abdomen. Ese peritoneo nos trae otra dificultad más, porque encima son dos peritoneos y uno es el que duele. Dolor neuropático es producido por una lesión directa sobre el sistema nervioso central, de tal manera que el dolor se manifiesta ante estímulos mínimos o sin medios incluso, y suele ser un dolor continuo en ese caso. Alodinia, y estos términos me gusta preguntar en el examen. ¿Qué es alodinia? Dolor provocado por un estímulo mecánico térmico que en condiciones habituales es inocuo. ¿Y qué significa todo eso? Por ejemplo, ¿dónde le duele? Me duele en el hombro. A ver, solo de tocar el hombro ya se está quejando. Me duele, me duele. Es un estímulo que no debería provocar dolor, pero le está provocando. Por hacer con un tubo de ensayo un poquito frío, ni siquiera muy frío. Le toco y ya le duele. Son estímulos que normalmente no tendrían por qué provocar dolor. ¿Y por qué el frío intenso produce dolor? Ay, lo explicó Fabio. ¿Duele, no el frío intenso? ¿Por qué? No, es que la piel, que la parte... El frío produce vasoconstricción. Eso. Está avisando No, todo. Fabio me explicó igual. Hiperalgesia. ¿Qué suena hiperalgesia? Hiper es mucho. Algesia es dolor. Hiperalgesia es que se duele. Hipoalgesia será que se duele poco. Analgesia. Sin dolor. Entonces nosotros le damos analgésicos, ¿no? Para que no le duele. Qué obvio. Anestesia. Los anestesiólogos, ¿qué hacen? Sin signo, sin conciencia, creo que. Anestesia, hiperestesia. Esos son sensaciones, para darle las sensaciones a la anestesiólogo. Ese tipo de términos me gusta ya. Dolor funcional o psicógeno, para que se cree que le duele, pero en realidad no le duele nada. Pero la gente se queja del dolor. Tenemos algunas patologías que nos parecen, como la fibromialgia. Semiología del dolor. El instrumento semiológico más importante es, sin duda alguna, la anamnesis, porque el dolor es subjetivo o es objetivo. Subjetivo, por tanto, lo tenemos en la... En algunos casos se puede complementar con maniobras físicas
como percusión o palpación. En este caso está haciendo una puño-percusión para ver si hay una pielonefritis. Vamos a ver más adelante. La anamnesis cuidadosa permite reunir información para precisar la interpretación del dolor y su significado semiológico. La minuciosidad en los detalles depende del problema clínico y las condiciones en las que desarrolle el acto médico. Y aquí tenemos un acrónimo que es ALICIA. No sé si te sirvió como ALICIA, pero hay otros libros que dicen ATELIA. Más de lo mismo. Un poquito más, un poquito menos, pero lo importante es el detalle. Eso es lo que quiero que ustedes tienen el concepto del detalle. No me importa tanto que memoricen al pie de la letra, pero que comprendan lo que están viendo. Entonces, aquí, ¿qué nos interesa saber? Antigüedad, localización, irradiación, carácter, intensidad, atenuación o agravación. ¿Y qué significa todo esto? Antigüedad, ¿hace cuánto tiempo le duele? Si es agudo o crónico, si es de corta o larga duración. Dolores paroxísticos, y esta palabra la vamos a ver varias veces, no solo en dolor, en varias. Paroxismo en realidad, ¿qué significa? Algo que aparece súbitamente de la nada y así como aparece, desaparece. Eso es paroxismos. Disnea paroxística, por ejemplo, el paciente está tranquilo y de repente le empieza a faltar el aire. ¿Cuándo vamos a ver en la insuficiencia cardíaca? Más que todo la disnea paroxística nocturna. El paciente está durmiendo feliz y de repente empieza a faltar el aire. Porque de la nada apareció esa falta de aire y desapareció. Y aquí lo mismo. Dolores paroxísticos son dolores que aparecen así de la nada y así como viene el dolor, desaparece. Son esporádicos, más o menos intensos, de comienzo y terminación súbitas, intercaladas con periodos de duración variables, libres de enfermedad. Entonces ya saben, es algo súbito que aparece y así como desaparece, desaparece. Otros aspectos importantes es la velocidad de la instauración. Si la instauración ha sido súbita, sugiere mecanismos vasculares o rotura de vísceras cutáneas. Aparición gradual suele deberse a inflamaciones, lesiones degenerativas o a tumores. Localización, ¿dónde le duele? Sin mucha complicación en el curso de las extremidades. Es fácil, aquí me duele en el codo, listo. Pero en el caso de los órganos que están en tórax y en abdomen es un poquito más complicado, como hemos visto. El dolor del apéndice, por ejemplo, duele primero en el ombligo, que no tiene nada que ver con el apéndice. Ahí necesitamos precisar dónde ha comenzado, dónde se está yendo ese dolor y hacemos toda la cronología de Morphy en el caso del apéndice. Describimos paso a paso cómo ha evolucionado ese dolor. No nos quedamos dónde apareció. Si cambió de posición, tenemos que mencionar que ha habido un cambio de posición en ese dolor. Luego, el abdomen, la definición de origen somático y visceral del dolor suele ser más compleja por una multitud de posibles causas. El dolor visceral tiene por lo común límites imprecisos. Está localizado en la línea media o ambos lados de esta y no hay contractura de la pared abdominal. Es el caso de la apendicitis. Por eso primero duele acá, en el, ¿qué se llama este lugar del abdomen? ¿Ah? Dividimos esto y tenemos el cuadrante de acá, se llama ya, primero duele el mesogastrio, entonces en la línea media, no en el mesogastrio, en la línea media, porque está comenzando la inflamación del apéndice como tal. Ahí todavía no se ha extendido, ahí empieza la inflamación. Y luego, ¿qué va a pasar con esa inflamación? Va a tocar y va a afectar lo que es el peritoneo. Y una vez que afecta el peritoneo, ahí ya se localiza más fácilmente y ahí aparece el dolor de posibilidad. Entonces, en estos pacientes por eso es así. Y la contractura de pared abdominal. Pacientes suelen estar inquietos, los cambios de posición en la cama o movimientos respiratorios del abdomen lo agravan y a veces la compresión mitiga el dolor. El paciente con este tipo de dolores suele estar tirado en la camilla. Un paciente con apendicitis no quiere moverse siquiera al principio. ¿Ya? El dolor parietal, y es lo que pasa, ya no es solamente visceral, ya ha afectado el peritoneo. Originado en las estructuras superficiales, participa de las características precisas de los dolores somáticos. En el caso de la peritonitis localizada, apendicitis es una peritonitis localizada ya cuando está avanzada. Por compresión del peritoneo parietal debido a un proceso inicialmente visceral, en el caso de la apendicitis, el dolor se localiza en la proyección sobre la piel del abdomen que
el órgano está original. En el caso del apéndice, en positiva acá, derecha. Ahora, ojo que el apendicitis no siempre debe así, va a depender dónde esté ese apéndice, si está en condiciones normales, porque hemos visto en anatomía, han debido ver que el apéndice no siempre está donde debería. Hay variaciones anatómicas que se consideran normales. Irradiación. ¿Duele ahí? Solamente duele ahí o se va a otro lado. El ejemplo es el infarto agudo miocardio, que se irradia. Un dolor puede quedar circunscrito a su punto de origen o extenderse a regiones más o menos distantes. Esta irradiación o propagación sugiere a veces la estructura afectada e incluso los mecanismos de su compromiso. Y aquí volvemos a nuestro tubo neural que se estaba formando y que está cambiando de posición a cada rato durante su formación. Carácter. El carácter es cómo le duele. Claro. Perdón que lo interrumpa. ¿Lo de la irradiación es como el dolor referido o el No, porque hay dolores que lo sienten con el dolor referido. Aquí me está doliendo, pero el dolor de aquí. La irradiación es que este dolor está yendo, está extendiendo este dolor. Mejor, ¿no? Cuando a uno le duele en alguna parte de la boca, le duele la espalda. Sí, depende del dolor de la organización. En este caso es más probable las pancreatitis o las retroperitoneales, en el caso de la pielonefritis, que también es otro órgano retroperitoneal. Carácter, ¿cómo duele? Eso significa el carácter. Y tenemos el dolor lancinante o no está completo aquí, es en puntada de costado. Cuando vemos un dolor en puntada de costado, ¿qué significa? Ejemplo, neumonía. Cada que el paciente mete aire, le duele. No puede inspirar totalmente. ¿Por qué? Porque se ha infectado la pleura. La pleura, la otra vez hablábamos. ¿Para qué sirve la pleura? Las dos pleuras. Tiene líquido ahí adentro y ¿para qué sirve? ¿Amortiguar? Bueno. Para que lubrique y se mueva libremente. Pero si está inflamada la pleura, al inflamarse, No va a permitir está eso. inflamado. Cuando se inflama algo, ¿duele lo que está inflamado? Duele. Y ese pequeño roce va a doler más. Cada vez meten aire, au, au, duele. En el caso de la neumonía, siempre que vean dolor en puntada de costado, piensen neumonía o derrame inicial, al inicio del derrame. Porque ya es grande el derrame, ya no choca nada, ya no duele. Esa neumonía, si está cerca de la pleura, ¿qué va a pasar? Esa neumonía es una infección del parénquima pulmonar. Ese parénquima que está inflamado, los alvéolos llenos de pus, ¿qué va a pasar? Si se acerca lo suficiente a la pleura, va a hacer que también se inflame por continuidad la pleura. Y si se inflama la pleura, pues va a haber ese dolor en puntada de costado, típico y característico. Ejemplo, pleuritis. Luego tenemos otro dolor, dolor urémico. ¿Por qué lancinante? Parece atravesado por una lanza, por eso lo dicen lancinante. Dolor urémico, ¿a qué suena? A que le arde o quemante. ¿En qué podemos ver un dolor que le arde? Gastritis. ¿Qué más? O el herpes zóster que habíamos mencionado en todo ese trayecto nervioso. Dolor constrictivo o opresivo, algo que aprieta. ¿En qué ven lo que aprieta? Una angina en el pecho. Transfixiante significa que como que desgarrar, que atravesar el tejido. Y eso lo vemos en la pancreatitis aguda. El dolor sordo, que es en el cáncer, pero es un dolor difuso, no es tan fuerte, difícil de describir, como pesadez a veces describen, no están seguros de lo que está pasando, pero ese es el dolor sordo. Exquisito es el dolor de la neuralgia del trigémino, por ejemplo, que es muy puntual en una zona. Fulgurante, como si atravesara corriente. ¿Alguna vez se han golpeado el nervio cubital? Sí. ¿Y cómo duele ahí? Corriente. Lo mismo, ese es el dolor fulgurante. En el caso de la polineuritis, cuando se han golpeado, se lastimaron el nervio, y por eso ese nervio les dolió. Por eso la polineuritis puede doler así como el desgarrante, el aneurisma disecante de la aorta. El aneurisma disecante de la aorta es cuando la aorta tiene varias capas. Los vasos sanguíneos, ¿cuántas capas tienen? ¿Cuáles son esas? Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? Una capa para ¿El arterio? el endotelio. Endotelio. Bueno,
una de estas capas y se empiezan a separar. Y al separarse, por eso están disecando. Han hecho anatomía, saben lo que es disecar, ¿no? La anatomía nos disecaban pacientes. Separaban las cosas para ver las cosas. Esa es la disección. La cosa es que ahí ese aneurisma se está separando. Esas capas de la aorta se están separando. ¿Y qué está separando esas capas? Se rompió por algún motivo la aorta y se está metiendo ahí sangre a presión que está separando. A eso le llamamos aneurisma disecante de la aorta. Es por si acaso letal. Paciente ahí se ve su imagen, su aneurisma, pero eso en cualquier momento, hasta con un estornudo puede reventar. Si revienta la aorta, ¿qué le va a pasar al paciente? ¿Van a poder operar? ¿Van a poder hacer algo? No hay nada. A esa presión eso se desangre en un segundo se vacía eso. No hay nada que hacer. Pero una vez que diagnosticamos que se está disecando antes de que se rompa, sí podemos hacer, ahí podemos poner una endoprótesis, reparar esa aorta, no sé, hay varias formas. No todas se pueden operar, por supuesto. Muchos aneurismas son inoperables, ya saben. Eso también tengo otra enseñanza. No todo lo van a poder resolver. No todo tiene solución. Muchas enfermedades van a poder disminuir los síntomas, darle confort al paciente, pero no lo van a poder curar. El paciente no se va a salvar. Hagan lo que hagan ustedes. Y se les tiene que quedar claro, porque a veces se deprimen, porque dicen, ¿por qué no ayudaron a mi paciente? Porque no se podía. No todo tiene solución. Cerebrante o taladrante en las odontalgias, el dolor de dientes. Pulsátil, si sienten que algo les está pulsando, duele como que pulsar algo, absceso, es lo primero que piensa. Cólico es el dolor por distensión, es un dolor que viene y va, porque distiende. ¿Qué más? Gravativo, que sienten algo que está pesado, eso se ve por ejemplo en la insuficiencia cardíaca o en la hepatitis, porque ese hígado está creciendo. ¿El hígado duele o no duele? ¿Ah? Duele a veces. Sí. ¿Y entonces por qué se quejan en la hepatitis que les duele aquí? ¿Ah? Porque está inflamado, yo creo. Pero que no duele el hígado. Pero está lo que le recura el hígado. Ah, ya, ¿qué recura el hígado? El peritoneo. Aparente. No. ¿Qué recura el hígado? ¿Qué se llama? No hay como parénquima. Ah, la cápsula de qué? La cápsula de Gleason. Esa cápsula de Gleason, si se distiende, duele. Y cuando tienen hepatitis, ¿qué le pasa a su hígado? Bueno, insuficiencia cardíaca, si se llena de sangre, crece. Y si crece, está distendiendo. Eso es lo que duele, ¿verdad? ¿El riñón duele o no duele? No duele el riñón. ¿Y por qué se quejan cuando tienen infección urinaria? No deberían quejar. Porque le recorre algo. Igual, hay una distensión. Es que eso no se entiende. Que duele. ¿Ya? No es el riñón. ¿El cerebro duele o no duele? ¿Han visto que operan incluso pacientes despiertos, no? Están operando. No duele. Sí, las contracciones también están ahí, consideradas. Eso sí, está a medida de distensión y la contracción también. ¿Listo? ¿En cuál? Intensidad, fenómeno esencialmente subjetivo. No vamos a saber cuánto le duele, le vamos a preguntar cuánto le duele. Y ya van a creer. ¿Y cómo vamos a saber cuánto le duele? Por ejemplo, ponemos unas escalas, como la escala de Eva, que del 1 al 10 le vamos a preguntar del 1 al 10. Póngase que usted ha sentido el peor dolor de su vida. ¿Cuánto le está doliendo ahora? Ahora el problema es, ¿y si nunca ha tenido un dolor tan intenso? Me va a doler 10 más. ¿Sí? Estamos asumiendo cuánto ha sido lo más que le ha dolido. Es demasiado subjetivo, pero algo nos va a ayudar. A los niños, ¿van a entender esto? No, les ponemos caritas. Y con las caritas nos dicen qué tanto les dolió. Y aquí hay varios tipos de escala que nos dicen cuánto es poco, mucho, poco, nada, algo así. Hay varias escalas. Es subjetivo. ¿Cuál es el mayor dolor que hay? ¿Cuál es? Para poner el ejemplo de 1 al 10, al paciente como ejemplo le ponen el mayor dolor.
Atenuación o agravación, algo que haga que deje de dolerle o algo que haga que le duela más. Si se mueve de tal manera le va a doler más, si se mueve de tal otra manera le va a doler menos. Come, le duele más, le duele menos, todo. Por ejemplo, cefalea que de forma sistemática a la toma de una medicación cardiológica, toma un medicamento y le empieza a doler la cabeza. Entonces ya sabemos qué es lo que está agravando. Dolor poliarticular al despertar, que cede rápidamente al iniciar la actividad, artritis reumatoide. Durante media hora están anquilosados, ahí no pueden mover sus dedos, pero va pasando los minutos, a la media hora, más o menos hora, empiezan a mover sus dedos y deja de doler un poco. Una epigastralgia urente, propagada hacia arriba con la llegada esporádica de líquido ácido a la faringe, que predomina por las noches, sobre todo después de las cenas copiosas y los minutos de acostarse. Una traducción de todo eso. Paciente que se queja de que le duele el pecho y piensa que se está infartando. Y le preguntamos, dice dolor, ¿cómo es? ¿Qué empeora el dolor? Cuando me acuesto en la noche, me duele más. Y antes de acostarse, ¿usted come? ¿Qué come? Como mi hamburguesa de Coca-Cola. Como así pues. ¿Y a cuánto tiempo de acostarse le duele? ¿A cuánto tiempo de comer se acuesta? A la hora de lo que he comido me da sueño que me duele. ¿Y cómo le duele? Me arde todo el tórax. Es un paciente con reflujo gastroesofágico que lo que le está doliendo es que el contenido del estómago el esófago está preparado para recibir el ácido del estómago. No tiene ningún su epitelio es diferente, ¿no? Entonces el ácido va a hacer que le arda. Incluso tienen un peligro más grande, porque si siguen retrocediendo, ¿hasta dónde va a llegar? Y de ahí a donde, porque el líquido va a subir y en algún momento va a volver por gravedad. Ajá, puede meterse a la tráquea y el paciente se va a despertar tosiendo en la noche. Es una de las causas de diagnóstico de tos nocturna. Estaban tranquilos, de repente empiezan a toser. Una de las causas es la insuficiencia cardíaca y la otra es el reflujo gástrico. ¿Qué solución le van a dar a ese paciente? No sé nada. Van a levantar la cabeza, porque tiene una incontinencia del esfínter esofágico inferior que no cierra totalmente por algún motivo. ¿Qué hace que no cierre totalmente? Por ejemplo, las comidas copiosas, el chocolate, la obesidad, porque finalmente la obesidad tenemos un cuadro tan grande que va a hacer compresión pues, cuando se echa, y todo eso va a hacer que el contenido tenga que volver. Un dolor precordial constrictivo de unos 3 a 5 minutos. Me duele el pecho de golpe, y este signo siempre hace el paciente, la mano en garra. Paciente que se esté infartando siempre va a hacer aquí me duele. Nunca un paciente que les diga aquí me duele, es un infarto, eso no puede ser, es cualquier cosa menos infarto. Casi descarta que señale con su dedo. Siempre hace, por lo menos hace así, me duele ahí. El dolor no es de mucho tiempo, porque casi dura poco, 3 a 5 minutos, generalmente después de esfuerzos físicos, y suelen aliviar ese dolor cuando reposan. Se echan en cama y empieza a pasar el dolor. ¿Por qué? Porque el corazón ha bajado su gasto cardíaco, por tanto tiene que trabajar menos, y esa arteria tapada, el flujo ya puede ser suficiente incluso. Hago esfuerzo, necesito que ese corazón trabaje más fuerte, pero esa arteria está tapada, no le llega tanto flujo y empieza a doler, está avisando, no vas a poder. Conclusión: la exploración del síntoma dolor y su encuadre dentro de un contexto clínico adecuado es un buen ejemplo de un procedimiento semiológico elemental que conserva una utilidad de primer nivel. Y este mismo ejemplo de dolor, hemos hablado del dolor, Alicia, todo hemos detallado, ¿no? Cuando le duele, porque le duele, hacia dónde le duele, algo más aparte del dolor, todo hemos preguntado. Lo mismo van a hacer para todo. Náuseas, lo mismo. Desde cuándo, cuántas veces ha vomitado, si ha vomitado, cómo es ese vómito, todo. Mareo. ¿Qué estaba haciendo cuando se mareó? Llegó a desmayarse, estaba comiendo, le dolió la cabeza, algo hace que el dolor del mareo aparezca o desaparezca. Entonces, todos los signos y síntomas que se les ocurran, exprímanlos así como con el dolor y su adicción. ¿Listo? Y eso no solamente para su cabeza, describir en la historia. Fiebre. Hemos extendido demasiado. ¿Qué está aprendiendo? Porque creo que está fallando es. Creo que está a un lado mal. Empieza su calidad de estar tapada. Creo que está mal ese ladito. A ver. La Póngalo fríísimo, por favor. Y además,
Lo que pasa es que dejan el aire con la puerta abierta, hace rato he visto eso. Y terminan arruinándose los aires. Vamos a pedir que hagan limpieza de los aires. Y es lo que está a 16 grados, normalmente la semana ponía 25 y era 6. Bien. Introducción. La temperatura normal del cuerpo refleja el equilibrio entre dos procesos opuestos: producción de calor y eliminación de calor. ¿Quién define la temperatura del cuerpo? Volvemos a decirlo. ¿Quién dice? ¿Dentro del termómetro está en él? Ya, una vez que se define, ese les va a decir: quiero estar a 36.5 grados. ¿Y cómo van a lograr llegar a esos 36.5 grados? Necesitan procesos que produzcan calor, para que la temperatura sea mayor, y necesitan perder calor. ¿Por qué? Porque esos procesos que producen calor pueden sobrepasar lo necesario. Entonces luego necesito eliminar ese calor para estar siempre a los 36.5 que mi hipotálamo está marcando. Y hay un ciclo circadiano también. ¿Qué es el ciclo circadiano? El horario. O sea que el horario todo el día no es igual, la temperatura no va a estar igual todo el día. ¿Y de qué depende el proceso circadiano, el ciclo circadiano? La luz del sol. La luz del sol, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a activar? Su duración. Melatonina. Y la melatonina, su cerebro, ¿qué les va a decir? ¿Es de día o es de noche? Por eso cuando no tienen ese sol, se desorientan en el ciclo circadiano. ¿Y eso qué va a hacer que se libere? ¿A qué hora inicia el ciclo circadiano? ¿A qué hora se activa? Cuando despierta. Madrugada. ¿Y qué va a suceder? ¿Qué se libera? Cortisol. Que dice, ya, despertate, hay que comenzar a hacer cosas. Y yo sé que no nos despertamos ahora, pero ese es el ciclo circadiano. Entonces, con eso la temperatura no va a ser la misma las 24 horas. Van a haber variación. No solamente esa variación del día, sino hay otra variación. No va a ser lo mismo que se tomen la temperatura axilar, oral o óptica, no sé. Va a haber también variaciones o restantes, por ejemplo, para diagnóstico de apendicitis. Entonces, ¿qué cosa produce calor? Actividad física. Su cuerpo tiene que producir calor. ¿Qué produce calor? Más bien la fibrilación va a liberar un poco de calor. Su energía. Vasodilatación va a distribuir ese calor hacia la periferia. ¿Pero quién va a producir calor? La energía. La energía, por ejemplo, el hígado produce a través de la glucosa, está bien. ¿Qué más? El hígado produce, por si acaso, la mayor parte del calor. Ahí está calientito y se reparte. Por dentro que la sangre se va a estar. ¿Qué más? Contracturas musculares. Por eso esos pacientes que van a hacer fiebre hacen escalofrío, están haciendo contracturas musculares para producir calor y empieza a subir la temperatura. Eso es lo que están. Me hace frío, dicen que empiezan a temblar, están produciendo calor. ¿Qué hace que se pierda el calor? La grasa no produce calor, la grasa mantiene. La sudoración elimina el calor. Hay varias formas. ¿Se acuerdan en fisiología cómo se elimina el calor? Por tres formas era, ¿no? Por convección, por radiación y no me acuerdo. Estoy entrando a terreno. Bueno, así, se produce y se elimina el calor. Y así se mantiene la temperatura. Entonces, cuando yo tengo fiebre, ¿por qué tengo fiebre? Para bajar la es buena, es mala. Llegan los pacientes, tengo fiebre. ¿Qué es lo primero que se hace con los pacientes? Paracetamol. Nuestro famoso paracetamol por el cual nos hacen famosos en todo el lado. ¿Por qué? ¿Será bueno o será mala la fiebre? Supuestamente no es ni buena ni mala por el tema de que puede ayudar como que a tu sistema a eliminar ciertas infecciones. Es buena. Es buena, claro que es buena, no es mala la fiebre. Pero es una molestia, molesta al paciente. Y es más, lo va a deshidratar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a bajar la fiebre, pero no le bajen de golpe la fiebre todo el tiempo a todos los febriles. Porque hay fiebre. ¿Para qué sirve esa fiebre? Para eliminación. Poder epilepsia en los No niños. todos, pero bien. Casi nadie sabe que en los niños solamente hay convulsiones. Los adultos no existen convulsiones por fiebre. Vienen los pacientes, me estoy convulsionando, estoy con fiebre, voy a convulsionar. No, solo los, incluso tienen un rango de edad corto. ¿Ah? No me acuerdo de memoria. Creo
quiera de los 3 meses hasta los 30 grados. No. Revisen porque entonces pueden revisar. Hasta médicos me han llamado, voy a revisar un paciente porque está con convulsiones febriles. Pero ¿por qué me llaman a mí? Mi hospital no atiende niños, llame al hospital de niños, pero tiene 30 años. Entonces, ¿por qué me habla tontería? No hay fiebre, no hay convulsiones por fiebre. Ya. Pero ya, esos son excepciones, pero tampoco es que le vamos a cortar toda la fiebre. Eso va a estar como cuando llegue a los 40 grados. ¿Qué más? ¿Para qué sirve la fiebre al final? No es que solamente nos está avisando. Las bacterias y los virus no suelen sobrevivir muy bien en extremos. Entonces, la fiebre nos sirve para deshacernos de esas bacterias, esos virus, esos patógenos. Pero no nos gusta porque nos hace sentir mal, precisamente. Por eso usamos muchos antibióticos. La temperatura corporal de los genes de la aurícula derecha y ya. Tiene un valor promedio de 37 grados en la aurícula derecha y hay unas variaciones de 0.6 grados en la tensión. Entonces, como les dije, el ciclo circadiano hace que pare. Esto ya hemos mencionado. Definición, la temperatura corporal promedio normal de los adultos sanos media en cavidad bucal es de 36.08. Los técnicos de consultas creo que decía 4. Era menos 0.4. La variación no puede ser de 4 grados. Es demasiado. No puede ser normal estar con 32 grados. Estaba mal eso. ¿Cuánto sería? Regulada por la temperatura corporal por encima de los valores normales a la reprogramación de los reguladores. Entonces de ahí hablamos como fiebre. Cuando la fiebre es muy elevada, más de 41 grados, se designa como hiperpirexia. Es otro término que suelo preguntar. ¿Cuándo es hiperpirexia? Está por encima de los 41 grados. Y ahí, lógicamente, esa temperatura no nos sirve para eliminar bacterias. Eso nos va a eliminar a nosotros. El término hipotermia define la temperatura corporal central de menos de 35 grados. Diagnóstico diferencial. En ocasiones los registros térmicos mayores a 35 grados pueden plantear el diagnóstico diferencial de fiebre e hipertermia. Y como que suena lo mismo, ¿qué significa hipertermia? Exceso, no, Pero exceso. las palabras sencillas, ajá, está perfecto. Exceso de temperatura. Significa semánticamente Exceso de temperatura elevada. mucha temperatura, entonces no es lo mismo que fiebre. Pero hay una diferencia ahí, planteada una diferencia. Se define la hipertermia como la elevación de la temperatura corporal por encima de los valores normales. Algo está mal aquí, algo no está completo, no sé qué no está bien. Leo y no me convence. Pero en la literatura lo que menciona es por encima de lo que manda el centro termorregulador. Si su centro termorregulador le dice que tenemos que estar a 37, pero aparecen 39 grados, algo está fallando, algo no está correcto, no está haciendo caso el cuerpo. Y ahí le llamamos hipertermia. Y esa hipertermia se va a producir por la producción excesiva de calor, por la disminución de la disipación de calor o por la pérdida de la regulación central. Todo eso va a provocar esa hipertermia. Y eso no nos va a ayudar en mucho, eso nos va a perder un caso, hasta poder morir. Desde el punto de vista fisiopatológico, la hipertermia se produce por un fracaso de los mecanismos periféricos para mantener la temperatura corporal normal determinada por el hipotálamo. Ahora sí ya tiene más sentido. En la fiebre, el centro termorregulador es en respuesta a citoquinas y produce cambios en los mecanismos periféricos para generar y conservar calor hasta alcanzar un valor más elevado a la temperatura corporal. Entonces, es secundario a un motivo. Hay liberación de citoquinas, por ejemplo, que hay bacterias, infección, inflamación, y esas citoquinas nos dicen necesitamos elevar la temperatura corporal para deshacernos de ellas. Ambos procesos representan distintos mecanismos de elevación de la temperatura corporal y por tanto el tratamiento es diferente. Si a una hipertermia le dan dioxador, paracetamol, no va a funcionar, no va a bajar la temperatura, solo va a bajar con medidas físicas. ¿Qué medidas físicas se usan para bajar la temperatura? Bañarse con agua fría. Agua fría, que más, hasta alcohol, lo que sea que les pongan, que baje la temperatura. Lo desnudan y igual le ponen ventilador o aire acondicionado. Ahora, en el libro creo que no está tan bien explicado, pero aquí en nuestro medio, ¿cómo consideran la temperatura normal?
fíjense eso de que la axila es normal, le daremos un número normal. ¿De cuánto es normal? 36.5 a 37.5 6.5 a 37.5. 37.5. Ahí consideran normal. Y de ahí aparecen algunos otros términos que es fiebre y demás. El diagnóstico diferencial entre fiebre y hipertermia actualmente es difícil. Se basa en una minuciosa historia clínica y no en los registros térmicos o en su patrón. No obstante, valores de más de 42 grados expresan hipertermia y sabemos que eso no está regulado por el sistema nervioso. Ahora, la fiebre tiene una clasificación que en mis alumnos de práctica ya les he mostrado. Cuando ustedes toman las temperaturas en historia clínica, ponen, por ejemplo, en la mañana tuvo 36 grados, un puntito, por ejemplo. Todo de agosto, mañana 36 grados. En la tarde, 37. Puntitos van poniendo en la tarde, en la mañana, noche, tarde, mañana, noche. Por fecha, todos los días. Y esos puntitos van formando estas curvas. Ustedes juntan esos puntitos con su bolígrafo y van dibujando esto. Y esto se llama la curva térmica. Y los primeros médicos con esto diagnosticaban, porque no tenían laboratorio, no sabían que era un hemograma, menos una radiografía. Entonces se basaban en esto para dar los diagnósticos. Ahora no usamos tanto esto porque tenemos cosas mucho más sofisticadas. De todas maneras es bueno prestarle atención a esas curvas térmicas. A veces sí nos las tenemos. El control de la curva térmica resulta útil en la evaluación de un tratamiento. Ahí sí nos puede servir. Por ejemplo, si mi paciente está con neumonía y le estoy dando mi antibiótico y le estoy haciendo mi curva térmica y está con fiebre 38, 37, le doy mi antitérmico, hasta que el tercer día deja de hacer fiebre. Se supone que los antibióticos hasta el tercer día tendrían que funcionar. Si no funcionaron hasta el tercer día, lo más probable es que ya no funcionen. ¿Qué significa que ese antibiótico Se hizo resistente, no sirve. ¿Y por qué no sirve? Como dicen, puede ser porque haya resistencia. Siempre escucho que digan, soy resistente a la ceftriaxona, soy resistente a la amoxicilina. ¿Ustedes son resistentes a la amoxicilina? ¿Alguno de ustedes es resistente a algún antibiótico? Los antibióticos están diseñados para matarnos. No nos matan, ¿no? Bueno, a veces no deberían matarnos, ¿no? Entonces, ¿quién es resistente? Nosotros, porque se supone que todos somos resistentes, no nos morimos con los antibióticos. Las bacterias. ¿Y algunos virus o no? Sí, algunos. No me vayan a decir que sí. No. ¿Los antibióticos sirven para los virus? No sirven para los virus. La faringitis, la faringoamigdalitis, ¿quién produce faringoamigdalitis? La mayoría. Los virus. ¿Por qué les dan antibióticos? Porque no saben medicina. ¿Y los antibióticos por eso no funcionan? son buenos, son malos? ¿Son inteligentes los antibióticos? No. Cuando ustedes le dan un antibiótico, tienen un espectro. ¿Han llevado antibióticos? No deben llevar. Pero más o menos algo de idea deben tener. El espectro antibiótico es que dice, este antibiótico mata todo este tipo de bacterias, gram positivos, todas las que se han llevado microbiología, todos los gram positivos van a morir con este antibiótico. Los gram negativos no les va a hacer nada. Sí. Pero si yo le doy, por ejemplo, una penicilina, vas a ver a qué antibióticos y en qué parte del cuerpo tiene que ir a actuar, o va a destruir todos los antibióticos, todas las bacterias que estén en su espectro. Va a destruir todas. ¿Qué van a provocar? Todas las bacterias de ese espectro desaparezcan de su cuerpo. No importa si es buena, si es mala. Solamente tenemos bacterias malas o hay buenas. ¿Qué se llaman? Saprofíticas. Y si las matamos, ¿qué va a pasar? Es por eso que las mujeres que toman antibióticos, los hombres no les pasa eso, pero las mujeres sí es muy evidente, se toman antibióticos sin motivo y lo primero que tienen es flujo. ¿Por qué? Porque han eliminado lactobacillus y por tanto han roto el equilibrio y por tanto es libre de entrar cualquier bacteria patógena. Entonces van a provocar enfermedades sin llamar los antibióticos. Eso desde ahora nos falta harto para que usen antibióticos. Ya. Entonces, al tercer día debería desaparecer la fiebre. Y nos tiene que estar bien. Y por eso cuando hay infecciones nosotros pedimos cultivos. Los cultivos tardan 3 días en salir por si acaso. Y eso nos
va a ayudar a tomar decisiones de ese tercer día. La fiebre intermitente, ¿qué es esta? Fiebre éctica se llama, o séptica. Se caracteriza por elevaciones térmicas que retornan a valores normales, entre 36 y 39. 36 y 39. Cada vez va a fiebre, baja hasta lo normal y vuelve a ser fiebre, y vuelve a ser fiebre, como agujas, durante cada día de fiebre. Y eso les indica, parece que hay un absceso ahí en el cuerpo en alguna parte. Cuando vean fiebre éctica, piensen en abscesos. La fiebre continua o sostenida. Hay variaciones de menos de 0,6 grados por día, pero nunca llegan a lo normal. Varían 38,9, 38,4, 39, van oscilando, pero no cede la fiebre. La fiebre remitente no baja a valores normales de cada día de fiebre. La fiebre periódica aparece con intervalos fijos y predecibles. Cada tanto tiempo para la mañana, solamente en la mañana. La fiebre recurrente es que reaparece después de 1 o 2 o más días de apirexia. ¿Y qué es apirexia? ¿Y? Hiperpirexia. ¿Ya? ¿Qué más? Puede tener un patrón intermitente, continuo o remitente. Los patrones y un ejemplo de fiebre periódica que viene cada 3 días. Cada 3 días el paciente se pierde y luego está 2 días tranquilo. Bien. 2 días tranquilos. Bien. ¿Qué tiene ese paciente? Eso. ¿Por qué? Porque tiene malaria. La malaria está producida por qué? ¿Qué ya sabemos. Sé que ya saben. ¿Y por qué cada 3 días hacen fiebre? Algunos hacen cada 3, algunos hacen cada 4. Les miden fiebre terciana, fiebre plana. Eso, cada vez que. ¿Qué hace? ¿Por qué hay fiebre? ¿Para qué se pare el bien? ¿Aprieta el botón de la fiebre o qué pasa? ¿De dónde sale la parásitos de los glóbulos rojos salen a la circulación? Revientan los glóbulos rojos, se liberen ahí las citoquinas y bien. ¿Ya? Por si acaso pueden hacer fiebre todos los días. Igual, malaria. ¿Por qué? Pero si está haciendo fiebre todos los días, no debe ser malaria. Si la malaria está haciendo. ¿Por qué tiene que hacer todos los días? ¿Cuántos plasmodios han dicho que hay? No todos hacen la misma cantidad de días. Entonces, ¿quién cree que tenga fiebre todos los días? Pues tiene varios. Y puede ser ni sea visto. La fiebre recurrente es la que aparece después de causas de fiebre. Cada vez que vean etiología ya saben, es causa. La fiebre es una manifestación característica de la mayoría de las enfermedades infecciosas y en algunas situaciones indica que el enfermo padece una emergencia. Ahora no es obligatorio internar a todos los pacientes con fiebre. Semiología, la manifestación cardinal de la fiebre es la elevación de la temperatura corporal. Para detectar la fiebre se pueden realizar mediciones de la temperatura en cavidad bucal, conducto auditivo externo, axilar o en el recto. En varios lugares hay fiebre incluso que se hace temperaturas. La percepción de la fiebre varía notablemente entre individuos. No todos van a sentir las mismas sensaciones. Y los pacientes febriles pueden tener síntomas sistémicos. ¿Qué es síntomas sistémicos? ¿Qué significa síntomas sistémicos? ¿Cómo qué? Si tengo fiebre, ¿qué me puede pasar? ¿Qué siento? Sistémico. Me duele la cabeza, ¿qué más? Las extremidades. No tengo fuerzas, estoy sudando, no tengo ganas de hacer nada. Pierde el apetito. Pérdida de apetito, eso son. Si la temperatura corporal se eleva bruscamente, puede aparecer sudoración, rubor facial y escalofrío. La temperatura corporal está relacionada con otros signos vitales. Y esto es importante que pregunten en el examen. La fiebre produce un aumento de 10 latidos por hora. Entonces, si mi temperatura normal es 36 grados y tengo 38 grados de fiebre, ¿cuánto debería subir mi frecuencia cardíaca? 20, ¿no? Entonces, no, 2. Entonces, ¿cuánto debería tener de... 20. ¿Cuánto debería tener? ¿Cuánto es de frecuencia cardíaca normal? 60. Si mi frecuencia cardíaca con
70, ¿hasta cuánto va a subir? 190. Y eso se considera normal. Ahora, ¿y qué pasa si no sube esa frecuencia cardíaca? ¿Se acuerdan lo que era taquicardia y bradicardia? ¿Qué es taquicardia? Aumento de Bradicardia. disminución. A esto se llama bradicardia relativa. Cuando un paciente no sube esa cantidad de latidos que debería subir, que son 10 por grado centígrado, estoy en bradicardia, no estoy en bradicardia, pero no ha subido como debería mi frecuencia cardíaca. ¿Verdad? Debería estar más, tengo 40 grados de fiebre, pero estoy con 70 de frecuencia cardíaca. ¿Estoy en bradicardia? No estoy. Pero se le llama bradicardia relativa. ¿Por qué es relativa? Porque no debería estar esa frecuencia, debería haber subido si estoy en 40 grados 4. 36 era normal, normalmente. Debería haber subido a 100. Ajá. Si tiene 70 va a 100. Exactamente. Entonces, cuando vean que no acelera el corazón, hay que pensar en un diagnóstico. Entonces tenés Le que vamos a ver llamar por cada bradicardia relativa aumento de y vamos a grado pensar en aumentan fiebre sí, tifoidea. y por Fiebre eso tifoidea, una persona que tiene bradicardia fiebre no tiene bradicardia. No se sé si llama alguien esto. entiende el concepto de bradicardia relativa, aunque a veces no lo entiende, no lo comprende. No significa que esté en bradicardia como Sí, tal, como significa que no ha subido No ha como subido, debía haber sí. subido su frecuencia. Es como que un falso negativo, un falso positivo. Interpretación clínica y enfoque diagnóstico. La fiebre es un reactante de fase aguda. ¿Quiénes son reactantes de fase aguda? ¿Han llevado o no han? No. PCR, velocidad de alimentación y hay otros más. Reactante de fase aguda y constituye una de las manifestaciones más antiguas e indudables de enfermedad reconocidas por un paciente que tiene fiebre seguro que está enfermo. No sabemos qué será todavía, pero algo debe tener. En personas previamente sanas suele expresar la existencia o no de una enfermedad infecciosa. Generalmente es infecciosa, no siempre. ¿Qué otras cosas pueden producir fiebre que no sean infecciones? Cáncer, ¿qué más? ¿Enfermedades autoinmunes? Pero eso tiene que ver con la infección. Traumatismo principal, ¿qué quieren? Gotas. Mi embarazo, no las personas creo. No necesitan infección. Ahora, otros términos que me gusta preguntar en el examen. Fiebre aguda es menos de 15 días. Y en general, no es 100% eficiente, pero para sus exámenes, si ustedes se encuentran en cualquier materia, agudo y crónico, la diferencia entre agudo y crónico, agudo suele ser menos de 2 semanas o 15 días, 14 días, 2 semanas, 15 días, dicen los libros normalmente, o 2 semanas. Y cuando es más de 2 semanas es agudo, no siempre. Por ejemplo, en la diarrea hay algunos términos metidos por ahí, hablamos de 4 semanas, incluso de tos. Crónico. Pero en general, la mayoría de las veces, cuando no saben, no se acuerdan, y ahora cómo era agudo, me la acuerdo, menos de 2 semanas es agudo. La mayoría de las veces, menos. Y en este caso funciona. Fiebre aguda es menos de 2 semanas de duración en el enfermo inmunocompetente. No es lo mismo que inmunocomprometido. ¿Qué significa inmunocompetente? Que está bien. Su sistema inmunológico está funcionando perfectamente, tiene buenas defensas. ¿Y qué significa inmunodeprimido? No funciona. Ejemplo. VIH es el mejor ejemplo. ¿Quién es más? Todas las enfermedades autoinmunes. ¿Quién es más? Se toman corticoides. Por algún motivo. Están automáticamente inmunosuprimidos por los corticoides inmunodeprimidos. Ojo con eso, con sus tratamientos. No le van a dar una infección corticoides. Ya me saben. Salvo excepciones muy contadas, y hay que saber cómo usar. En general no le. La mayoría de las veces, las causas más frecuentes son infecciones, no existen patrones ni magnitud de fiebre asociadas a algo específico, el grado de elevación de la temperatura corporal
celular no se correlaciona con la gravedad de la enfermedad. No porque tengo más fiebre, mi bacteria es más poderosa. No, solamente dice que algo me hizo mal. La fiebre puede estar ausente cuando puede que no encuentren, aunque sea evidente, está saliendo pus por la zona del paciente que he visto en el hospital. Vaya, está con su sonda vesical y está saliendo pus y pus. Y no tiene fiebre, pero no tiene fiebre, no está enfermo. No es cierto. ¿Quiénes pueden no tener fiebre? Nacidos gerentes o gerontes. ¿Gerontes? ¿Geronte qué es? Tercera edad, ¿no? Extremos de la vida. Pacientes inmunocomprometidos como insuficiencia renal crónica o pacientes que consumen corticoides inmunocomprometidos. No tienen fiebre, están enfermos. Pueden tener un absceso. Fiebre prolongada es la que dura más de 15 días independientemente de que se sepa o no su causa. No confundir esto con fiebre de origen desconocido. Ojo con ese juego de palabras en el examen. Pregunto qué es fiebre prolongada, fiebre de origen desconocido. No confundan fiebre prolongada o fiebre de origen desconocido. Dice aquí, más de 15 días, no importa por qué. Si se sepa o no se sepa, da igual. ¿De origen desconocido? Y ahora entramos al término fiebre de origen desconocido, que hasta ahora no sé por qué no llegan a entender en muchos casos. Como los médicos generales no llegan a comprender este tema. No significa fiebre de origen desconocido que no sé por qué hay fiebre. No es eso solamente, es una serie de condiciones. Porque si no, todos los pacientes que llegan al hospital son fiebre de origen desconocido, porque si cuando llegan no saben qué les tienen que hacer su anamnesis y todo. Duración de por lo menos 3 semanas. 3 semanas con fiebre. Aquí dice, por ejemplo, algunos autores, dicen que con 15 días puede ser suficiente, pero no solamente el tiempo. Aparte de que dure por lo menos 3 semanas, o como dicen algunos autores, 2 semanas incluso, que la temperatura sea mayor o igual a 38.3 grados en por lo menos 3 ocasiones diferentes, que ya han sido medidas. No, tengo fiebre, no, que hayan sido medidas 3 veces. Imposibilidad de tener un diagnóstico, está internado y no sé qué es. Después de una semana de evaluación con un paciente internado, el paciente tiene que estar internado una semana por lo menos y tener fiebre de más de 3 semanas. Ahí recién yo digo es fiebre de origen desconocida. A veces veo pacientes que están un día con fiebre y dicen fiebre de origen desconocida. No puede ser, no existe. Algunos auditivos se llaman. La fiebre de origen desconocida clásica por una infección localizada implica que el paciente tiene una colección purulenta. Una colección purulenta es un absceso. O si les pregunto, ¿qué es un absceso? Un absceso es una colección. Puchichi si quieren, pero no le van a poner en el examen. En el examen es colección purulenta. A poder darme por puchichi. Les digo yo porque cuando yo empecé a trabajar en el hospital no sabía qué significa puchichi, qué es puchichi. Les digo, porque va a suceder. Yo, no mentira. Yo sería puchichi que será purulenta. Incluso puede estar en una situación anatómica que da pocos síntomas y signos. Habitualmente oculta, generalmente en abdomen o en tórax. Aquí tenemos un absceso de hígado, por ejemplo, un absceso intestinal, un abdomen en general. Los más comunes son los abscesos hepáticos. Fiebre en un paciente inmunocomprometido, que es diferente al paciente inmunocomprometido. Puede ser la manifestación más importante y muchas veces la única manifestación de infección que sea potencialmente mortal. Y además puede ser de difícil diagnóstico. ¿Por qué? Porque el paciente está inmunocomprometido. Muchos signos y síntomas no van a estar presentes. Cuando la inmunosupresión es profunda y prolongada, estos enfermos pueden tener graves infecciones locales o sistémicas en ausencia de fiebre. Listo, hasta ahí yo creo que podemos. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Qué fecha no? 13, pero mañana Igual ya. hay tema más, pero no lo pasa. Irme yo no. Quiero ir a mi casa. Mi mamá me dice, no, le puedo, bueno, no sé si le puedo decir nada al doctor. Bueno.